Colombianos, hay bastante información alrededor de la reforma laboral hundida por 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado, varios de ellos con serios cuestionamientos sobre su ejercicio congresional y la manera como llegaron al Congreso de la República. El presidente Gustavo Petro está bastante activo llamando a la movilización para defender el proyecto. Además, algunos alcaldes han decidido sumarse a la represión, buscando impedir las marchas de respaldo a la reforma laboral y a la reforma a la salud. El presidente Petro los llamó alcaldes de la muerte. Un caso evidente es el de Bogotá, donde el alcalde Carlos Fernando Galán lanzó amenazas contra los maestros que decidan salir a protestar. Y surge una pregunta: ¿desde cuándo el derecho a la movilización es un delito? Estos hechos están marcando la historia del país y por supuesto vamos a registrarlos, así que vamos a los detalles. Claro que el presidente Petro convoca con fuerza al pueblo colombiano a las calles, no solo en defensa de la reforma laboral, sino también de la consulta popular en la que el país decidirá en las urnas si quiere que avancen estas reformas y también la de la salud frente al bloqueo institucional casi que descarado que impide que estas iniciativas prosperen, incluso después de los debates en la Cámara de Representantes y el apoyo al presidente Petro en las pasadas elecciones de 2022. La piedra en el zapato es estos señores de la Comisión Séptima del Senado, cuyos senadores mayoritariamente han firmado una proposición, la famosa proposición para enterrar la reforma laboral, un proyecto que significa mejores condiciones para los trabajadores, la regulación de la jornada nocturna, el pago justo de dominicales y festivos y el reconocimiento a la producción laboral de los estudiantes del SENA. No se trata de una decisión nueva o una cara no conocida de los senadores, sino que son los mismos que hundieron la reforma a la salud en el 2023. Entonces, ¿cómo no hablar de un bloqueo institucional? ¿Qué otra herramienta hay? ¿Qué debe hacer el presidente Petro ante esta situación? Pues él recurre a alertar a la ciudadanía. Y ahora con la declaración del día cívico para la movilización popular, varios alcaldes salieron a atacar. Federico Gutiérrez en Medellín, Carlos Fernando Galán en Bogotá y el alcalde de Cartagena se apresuraron a decir que este decreto no lo iban a acatar. Luego se suma el alcalde de Montería, quien también rechazó el decreto presidencial. Y el presidente Petro por eso responde a las declaraciones del alcalde y le dice: precisamente para trabajar hay que parar. Alcaldes de la miseria que dejan a sus ciudades sin agua, que prefieren golpear débiles habitantes de calle y vendedores ambulantes que frenar a los foraces especuladores de la tierra y el agua. Alcaldes de la muerte que no saben defender la vida y que serán borrados de la historia de los pueblos por las multitudes desatadas. Mañana el que despida a un trabajador por ir a la marcha del pueblo será sancionado por la justicia humana. El mensaje de alguna manera es bien claro. Estos alcaldes que luego lloran pidiendo más inversión, que exigen seguridad y trabajo digno, terminan alineados con los congresistas que sabotean las reformas para el pueblo trabajador y, por supuesto, se unen a la narrativa manipuladora de ciertos medios de comunicación, porque la evidencia viene siendo innegable. Fenalco, por ejemplo, llegó al extremo de pagar una página completa en el diario El Tiempo para exaltar a los senadores que hundieron la reforma laboral. Un espacio publicitario, hay que decirlo, bien carísimo. Sobre todo un domingo, un anuncio publicitario financiado por empresarios que no defienden a los trabajadores sino al gran capital. Porque aquí el mensaje no es sobre democracia ni estabilidad, sino sobre blindar los privilegios de unos pocos a costa de millones. Ese es el discurso que tienen y esa es la única herramienta que están presentándole al país con esta casi que propaganda a los senadores de la Comisión Séptima, que en otras partes del país, por ejemplo, suben esta valla donde básicamente les muestran a los colombianos que estos señores están negando a conceder derechos laborales a los y a las colombianas. Por eso debemos romper esa mentira, esa exaltación vulgar de quienes van en contra del pueblo. No puede ser que en 2025 aún estemos debatiendo si un estatuto laboral debe o no explotar a los colombianos.
Es absurdo que haya oposición a derechos tan básicos como que una mujer, por ejemplo, con endometriosis pueda ausentarse para sus citas médicas sin temor a represalias, o que los trabajadores reciban el 100% de pago por laboral domingos y festivos. Porque aquí es donde vemos que marchar no es solo un acto de protesta, sino también un acto de verdadera libertad, alzar la voz, sin miedo, sin interrupciones, sin someterse al yugo del opresor. Porque el señor Carlos Fernando Galán encabeza esa lista de quienes se ponen del lado del opresor. Amenaza al sindicato de maestros de Bogotá si se atreven a marchar. El hijo del inmolado Luis Carlos Galán ha decidido traicionar al pueblo, ponerse del lado de los poderosos del dinero y dar la espalda a la gente humilde de su propia ciudad. Este es el verdadero rostro del supuesto liberalismo que dice representar. Y no es solo un problema de Bogotá, esto debe ser visto en todo el país, porque es el reflejo de una élite política que básicamente prefiere la esclavitud moderna antes que la justicia social. Galán entrometiéndose en un derecho legítimo de los ciudadanos. Por eso es que el presidente Petro le responde: pero si no le entregas el agua a la ciudad, ¿de qué servicio hablas? No sabes ni por qué el agua evapora en tu ciudad. Y miren lo que le dijo Galán a los bogotanos. Hoy complementaremos con el general Cristancho. Ya trabajamos la semana pasada y hoy complementaremos con el general Cristancho, con todo el equipo. Estará obviamente a disposición de acompañar la marcha todo el equipo de gestores del distrito. Nosotros es muy importante garantizar que quienes quieran salir a manifestarse puedan hacerlo con tranquilidad, sin que vean afectados sus derechos, y esa es una apuesta principal del gobierno distrital. También es una apuesta principal garantizar que si alguien busca afectar la manifestación, busca generar violencia, busca generar algún tipo de afectación a otras personas, pues eventualmente entre, digamos, la autoridad de manera proporcional con las herramientas que le da la ley para controlar la situación y garantizar los derechos de todos. Y así estamos trabajando, obviamente. Frente al tema de los maestros, pues como ha ocurrido en el pasado y lo dijimos, nosotros los invitamos a que cumplan, digamos, de esa forma como se ha planteado, es decir, a que, como lo hemos hecho en el pasado ya, en contrajornada puedan participar en las manifestaciones. Pero aquel que tenga la responsabilidad de ir a cumplir su deber, de trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá y no cumpla, pues obviamente tendrá una implicación en términos de su pago, porque es normal y así lo hemos planteado. Tenemos que garantizar que sigan operando los sistemas educativos de Bogotá y así lo haremos. Por eso el presidente Petro, por eso el mandatario le responde a Carlos Fernando Galán y le dice que hace parte de estos alcaldes del dinero queriendo amenazar al pueblo. Ningún maestro irá a su clase porque saben que la mejor lección que le debe dar a un niño es la de la dignidad, esa que no tienen los alcaldes porque sirven al dinero y no a su pueblo. Y esta viene siendo una verdad que los que venimos de la educación pública entendemos muy bien, porque los maestros hacen parte de la base del cambio en nuestro pensamiento crítico y en nuestra capacidad de entender el mundo que nos rodea y el país en el que hemos vivido. ¿Cómo puede un alcalde amenazar a un sindicato de docentes cuando todo lo que han logrado ha sido producto de la movilización? Y este viene siendo el sello de los opresores, de los que buscan frenar la educación pública y castigar a quienes, como dice el presidente Petro, enseñan dignidad como la mejor lección que un niño puede recibir. La palabra del presidente Petro está dada a los maestros del país porque le dice que ningún maestro va a ser sancionado si sale mañana a participar en las movilizaciones a ser libre. Y ahora los grandes medios corren a buscar a los gremios, esos guardianes del gran capital, que no dudan en pagar esas páginas enteras en los diarios, como lo vimos hace unos minutos, para aplaudir a los senadores enemigos del pueblo y, como era de esperarse, un medio de comunicación con gran sintonía se suma a esa campaña de manipulación que parecen liderar para tumbar iniciativas del gobierno nacional. Vamos a ver alguna parte de esta nota. Sentarse con nosotros no significa que verdaderamente hayamos llegado a algún punto de encuentro. Sin concertación entre gobierno y empresarios, así aseguran los gremios, se está tramitando la reforma laboral en el Congreso. La ministra Gloria Inés nunca concertó esa reforma laboral. El gobierno siempre dijo que quería un acuerdo nacional, pero eso terminó siendo carreta. De hecho,
Esta semana anterior nos reunimos con el nuevo ministro, los 5 gremios que hacemos parte de la Comisión de Concertación, y le dijimos, ministro, estamos dispuestos siempre a buscar una concertación que nunca ha habido. Ojo con esta parte, porque lo que estos señores intentan hacer es venderle la idea al pueblo colombiano de que la reforma laboral no es una propuesta concertada ni beneficiosa para los trabajadores, sino que supuestamente va a destruir el empleo. Y para rematar, porque van a ver en los siguientes minutos de esta nota cómo intentan deslegitimar la consulta popular diciendo que no es un mecanismo democrático, sino una simple estrategia del presidente Petro. O sea, están diciendo que consultar al pueblo no es válido, pese a que la misma Constitución dice que el pueblo es el constituyente primario, el que manda en una verdadera democracia y soberanía popular. Proyecto que tiene fuertes críticas desde ese sector. No reduce ni la informalidad laboral rural, no reduce la tasa de informalidad laboral del mercado de ocupados de Colombia, que es superior al 54%. Además de defender el actuar del Congreso de la República, afirman que la propuesta de consulta popular del gobierno es una estrategia política en un año preelectoral. Ellos están hablando de sacar a la gente a la calle. Hoy no es la forma de hacer política con el empleo. Eso sería gravísimo para los colombianos. Hay que tener independencia de poderes. Esa no es la salida. La salida más fácil, ¿cuál es? Concertar de verdad una reforma laboral. Pero eso peleando y tratando de calentar el parche, como dicen, en las calles, definitivamente eso va a llevar a un caos. Ante los anuncios de expedir varios apartes de la reforma vía decreto, desde ya los gremios hablan de recurrir a acciones jurídicas. Tenemos que demandarlos. Aquí por eso está la parte jurídica, están los jueces y gracias a Dios los jueces también han mostrado su independencia en cada uno de estos procesos. También afirmaron que el acuerdo nacional no se materializó por la poca voluntad del mismo gobierno. Están amenazando al presidente Gustavo Petro con ir a los estrados judiciales para que él no implemente la reforma laboral. Eso es lo que vimos en esta nota, divulgada en un gran medio de comunicación. Ante este descaro, y también estamos viendo amenaza que le hacen los gremios al presidente Petro, este le responde y deja claro en un mensaje que básicamente desnuda la hipocresía de los poderosos. Les duele a los presidentes de gremio, los poderosos de Colombia, que el obrero y la que madruga desde temprano a servirle los tintos en la mañana mientras dejan a sus hijos solos tengan un mejor salario, una media hora más para abrazar y querer a los niños. Les duele que haya más felicidad en el hogar colombiano. Les duele el abrazo de hermanos y las fiestas de bailar contra todas las presiones y cantar con el alma, compañero. Y continúa con finalmente este mensaje: les duele la felicidad y la alegría del ser humano porque solo saben contar dinero y ya no tienen corazón. Y esa es la verdadera razón del ataque feroz contra la reforma. No es sobre economía, no es sobre empleo, es sobre el miedo de los poderosos a que el pueblo trabajador viva mejor. Porque si los colombianos tienen mejores sueldos, tiempo para sus familias y también condiciones laborales dignas, el sistema de explotación de este siglo se derrumba. No hay otra explicación. Porque muestran que aparentemente les fastidia la prosperidad, les molesta que un colombiano pueda gozar de derechos laborales que en otras partes del mundo ya son norma. Porque en los países donde se entiende que el trabajador satisfecho produce más y genera riqueza, los empresarios no se oponen a estas garantías, pero en Colombia estamos dando esta discusión en pleno siglo XXI. En nuestro país, en cambio, prefieren seguir acumulando sin límite, asegurándose de que la riqueza nunca llegue a quienes realmente la generan. Ese otro mensaje del presidente Petro, donde está respondiendo directamente a FENALCO, ese gremio que en pocas palabras es oposición al gobierno y defensor de los intereses del gran capital. No es más, el jefe de Estado les dice: más le cuesta a los trabajadores que los ricos epulones no les paguen sus salarios justos. Lo que se pierde allí no son solo dinero, sino la vida misma. Tanto miedo le tienen a la expresión clara y decidida del pueblo. Y es que los gremios no solo se dedican a boicotear las iniciativas del gobierno, también patrocinan a sus fichas políticas. Quizás ahí entra la señora Vicky Dávila, la eterna vocera del uribismo y de la extrema derecha, quien intenta manipular la opinión pública para sabotear las movilizaciones del día de mañana. Grita corrupción la que tiene el alma podrida, porque esa es la estrategia de siempre. Los corruptos señalan con el dedo. Los que viven del poder se disfrazan
de periodistas independientes con ganas de ser presidentes. Y los enemigos del pueblo se presentan como esos fervientes defensores del empleo, de la estabilidad del país. Pero hay una ciudadanía que ya no se traga esas mentiras. Los gremios en su mayoría no representan a los trabajadores, sino a los mismos de siempre, los que explotan, los que precarizan, los que temen perder sus privilegios y el país avanza hacia una verdadera justicia social. Por eso, finalmente, amigos y amigas, lo que estamos viendo es que hay un miedo de los poderosos, un miedo a que el pueblo despierte y se movilice a favor de sus derechos. Es el miedo de quienes siempre han tenido el poder a que el pueblo colombiano tenga derechos, dignidad y voz propia. Un miedo que se traduce en campañas de desinformación en los medios de comunicación, en la manipulación de gremios empresariales a través de estos mismos medios de comunicación, en la censura a la protesta social y en amenazas directas a quienes decidan alzar la voz. Y ahora cuando el presidente Petro propone que sea el pueblo quien decida a través de una consulta popular, esa misma élite entra en pánico porque temen tanto a la voz del constituyente primario. Y por eso el mandatario dice: los decretos del gobierno se respetan porque son la voz del pueblo. Porque saben que cuando el pueblo se expresa, su control absoluto sobre el país se tambalea. La lucha no es solo por una reforma laboral o una reforma a la salud, es una lucha por el derecho a existir con dignidad, por romper el ciclo de abuso y miseria que por décadas ha sido impuesto desde las cúpulas del poder. Cada marcha, cada movilización que hay y cada voz que se alza es un paso que da este país hacia una nación donde los derechos no sean privilegios y donde el trabajador no sea tratado como un esclavo moderno. Y por eso atacan con furia, porque ven a una ciudadanía despierta y ellos lo saben. El mandatario dice: los mejores jueces son los que permiten que la gente se exprese en libertad, porque expresarse es un derecho y el mayor derecho es a ser libres de espíritu y de cuerpo. El mejor juez es el que va a la marcha a defender con su propio ser a los humildes. El mejor abogado es el abogado de los pobres. El de los ricos solo se vendieron a la codicia y solo crean injusticia. Esto en respuesta a que la rama judicial anuncia que no se acoge al decreto del gobierno nacional que declara este martes 18 de marzo como día cívico por motivo, textualmente dice el decreto, garantizar el legítimo derecho de la ciudadanía de expresarse en favor de las reformas sociales. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información y por supuesto deje sus opiniones en los comentarios. Esto es sumamente importante para que este contenido llegue a muchísimas más personas y podamos seguir con este ejercicio democrático e informativo con el país. Creo que antes de finalizar el presente mes podríamos llegar a los 80,000 suscriptores y, ¿por qué no?, a mitad de este año a los 100,000. Y que este canal siga creciendo y por supuesto llevemos la mejor información de lo que sucede en el país. Nos vemos en un próximo video.